está entonces la alusión a la Cueva del Oso, el lugar preferido para los amantes en el Parque Sarmiento. ¿Cuántas historias habrán sucedido allí? Sí. Bueno, yo soy de Jujuy y de chico venía a pasar mis vacaciones porque la familia de mi mamá es de acá de Córdoba, así que yo venía a pasar las vacaciones acá. Claro, la salida era ir al parque, íbamos ahí al monumento del Dante, no sé si estaban los choripanes en esa época, pero íbamos a pasear y a mí lo que me gustaba era meterme por todos esos recovecos, porque ahí hay una pérgola muy bonita también, arriba no una pérgola, sino bueno, como un templete, y abajo hay un túnel que es distinto a esto que mostraron en las imágenes. Yo no sé bien exactamente cuál es la Cueva del Oso. Yo entiendo que este túnel, yo le decía la Cueva del Oso, que era un túnel que creo que era como una calle que subía, porque uno lo seguía y... Claro, lo han restaurado ahora. Sí, claro. Sí. Y después está este otro que es como un... que sí, que es realmente como una cueva, pero la vi en fotos, no sé dónde está, con estalactitas y estalagmitas y toda una cosa... Alguna formación geológica que prestó espacio y se prestó a todas estas historias, ¿no? Hay libros enteros. Pero es artificial. Este es un invento en la época del Renacimiento. Es cuando se hicieron se agregaban en los parques estas como cuevas. No sé bien el motivo exactamente, pero era como una cuestión romántica del recorrido que vos ibas así, te encontrabas con una cueva que parecía natural en el medio de un lugar totalmente artificializado, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, se viene repitiendo desde esa época y Thaís lo ubica acá en el Parque Sarmiento también. Qué increíble. Se puede reconstruir la historia. Bueno, decíamos, el capital artístico, ¿qué hay? Hay obras de arte impresionantes y uno pasa al lado y dice, esto está opaco, oculto entre las ramas, sucio, casi roto. ¿Hay alguien pensando en todo esto? Le pregunto porque me parece que está como subvaluado, ¿no? Sí. Me parece que en realidad es como una problemática que tiene dos dimensiones, al menos la encuentro yo rápidamente, ¿no? Sin duda que los gobiernos tienen una responsabilidad en la ejecución, en la planificación de esos espacios. Pero yo insisto con los gobiernos solamente van a responder cuando existen demandas ciudadanas para que esos espacios sean recuperados, digamos. Por suerte, y retomo lo que decías hace un rato, hay muchos sectores sociales, grupos, organizaciones sociales, fundaciones, como la red incluso, ¿no? Que proponen, que están imaginando una ciudad diferente. Me parece que el trabajo principal, y por ahí los medios de comunicación tienen una importancia fundamental en eso, es poder lograr esto. Este programa en sí tiene ese valor, digamos, ¿no? De poder ponernos a pensar como ciudadanos de esta ciudad cómo nos gustaría que sea ese parque. Nos imaginemos un parque mejor al que tenemos. Y sin duda ahí sí los gobiernos también van a tomarlo. De otra manera, si no, necesitamos que los gobiernos, que haya ciertos grupos que lideren los procesos y que personalmente, ¿no? Creo que ahí hay otra carencia que tenemos en la ciudad, no tenemos proyectos de ciudad. Vos hace un rato mencionabas a Martí y esa intención de generar plazas o parques. Claro, había una visión integral de qué se quería de la ciudad, como un imaginario de esa ciudad. Hoy me parece que eso no está tan claro y no hay incluso propuestas en las diferentes opciones políticas que lo expresen, que tengan un discurso claro respecto a qué ciudad se pretende. Y creo que es muy importante eso. Estoy volviendo al tema cultural. Me parece que también hay una cuestión de reapropiación del espacio en ese término y hay experiencias que tenemos actualmente que han funcionado muy bien, por caso la Noche de los Museos. Yo creo que es una iniciativa que ha funcionado muy bien, a la gente, digamos, verdaderamente le atrae, cada una de esas noches es muy masiva la concurrencia y creo que ha llevado a eso, a que bueno, se valore el patrimonio, se sienta como propio y por ahí en el parque, digamos, faltarían esas cosas, digamos, tenemos el anfiteatro, hay museos, hay una enorme, digamos, riqueza desde el punto de vista escultórico, digamos, las historias de cada una de esas esculturas tienen todas sus particularidades. El falso oso de la Antártida, que nunca hubo oso en la Antártida, bueno, es una historia
muy particular. Contalo del Entonces, oso, contá porque hay gente que no lo sabe. claro, ese oso originalmente se hace para ponerlo en la entrada del puerto de Antártida cuando se iba Del puente. del puente. Entonces, claro, cuando llega el momento de inauguración dijeron, che, pero en la Antártida nunca hubo oso. Entonces, bueno, lo saquemos. Y así ha estado Boyando por toda la ciudad. Tito Domina ha escrito bastante sobre eso. Y bueno, hasta que estuvo mucho tiempo en la ex Plaza Vélez Arfield y demás, y terminó ahora frente al Carafa, que parece que va a ser su morada definitiva, ¿no? El oso del Ártico en Sí. pleno Sudamérica. Sí. Bueno. Y bueno, mire, y ahí en relación a eso también hay otro caso muy parecido, que es la estatua de Sarmiento, que está en la avenida Pueyrredón y no en el parque. ¿No? Podría ser más significativo tal vez en las escalinatas, no sé, en algún lugar. En lugar del Dante, decís vos, ¿puede estar? No, qué es eso, no sé, en algún lugar, pero digo, viste esas, porque es un monumento realmente impactante el de Sarmiento en la avenida Pueyrredón. Digo, hay como esas paradojas que tiene también la ciudad que vos decís cómo se van disgregando algunos significados del valor simbólico de algunas cosas. Me parece que, bueno, son también temas para debatirlo y generar eso, pensar la ciudad. No sé si ustedes se acuerdan cuando se representó el Dante en la Plaza de España. Sí. La obra de teatro, era una obra de teatro. Chete Cavaliato, Chete Cavaliato claro. lo hizo ahí en la Plaza de España. Y yo me acuerdo que fue muy lindo. Fue fuerte, sí. Fue muy fuerte, muy lindo. Y Hace unos el 20 festival, años, más o menos. el Festival Internacional del Teatro también se lo hacía Sí, ahí. claro. Y era como un espacio para eso. Me acuerdo que hubo también un encuentro de escultores en el borde del lago que habían llevado las piedras y estuvieron una semana tallando las piedras. Esto y lo hacen esas en esculturas. ciudades turísticas de Córdoba, de la provincia de Buenos Aires. Pero este tipo de una actividades se movida, hacen. claro, es que eso se pierde, La digamos. gente está se perdido, involucra ¿no? en eso, ¿no? Aparece la demanda de esas cosas. Es decir, teniendo el anfiteatro, no sé, yo pienso la cantidad de Teatro griego, actividades. Uno de mis recuerdos más fuertes de la infancia fue haber ido a ver Margarito Tereré ahí. Y no me hablo más de eso, digamos. Creo que sobre todo desde la infancia esas cosas marcan mucho. Y volviendo al inicio, digamos, son los lugares de los sectores que no tienen otros lugares donde ir. El shopping es un espacio excluyente. Vos vas y te pasas viendo cosas que nunca vas a poder disfrutar, ¿no? El parque te ofrece otras cosas, ¿no? Y eso me parece que es un muy buen motivo para reapropiarlo y que aparezcan propuestas políticas. Bueno, creo que hay un feedback desde arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Bueno, que hay que tratar de lograr esas sinergias, ¿no? Para avanzar. Y hace 100 años también se ponía en marcha algo que utilizó alguien en esa época, no sé, creo que las clases altas a lo mejor, pero ahora es de acceso público, es la pileta del Parque Sarmiento que fue restaurada. Vamos a ver un poco sobre esto. Ingreso de la pileta del parque, contame, Augusto, dónde estamos. Sabemos dónde estamos, pero decímelo vos. Bueno, esta es la pileta del Parque Sarmiento. Bueno, esta pileta está enclavada dentro del parque que en su momento inaugurado en el 1911. Todas obras del principio del siglo XX, ¿no? Sí, principio del siglo XX. Esta pileta que se inauguró 7 años después, inauguró el parque en 1918, el 8 de diciembre de 1918. En algún tiempo se lo llamó el oasis de la ciudad. La pileta esta está enclavada en un espacio de casi más de 11 hectáreas en total, en lo que sería toda la extensión del parque. Pensamos también en una nueva Córdoba que eran todas barrancas, quizás se empezaba a establecer cierta alta sociedad que también venía esta pileta, ¿no? Totalmente. En su principio se veían ese tipo de personas, clases sociales de media alta. Hay unas fotos históricas muy lindas que se ven algunos negocios que han tenido esta temática tipo vintage, donde se ve a público gente bañándose y se ven mujeres todas vestidas con vestidos de esos tipos de esa época, donde metidas en la superficie del agua hasta las rodillas, porque parecía que en esa época no les permitían mojarse más de eso porque no podían usar traje de baño. Y se ven a los hombres con bigote, digamos, la famosa musculosa
metidos en el agua, disfrutando del agua. Y bueno, esa época así... Capaz hasta con sombrero de ala, ¿no? No, sí, se ven las mujeres con sombrero y vestidas completo. Esto conserva de la fachada más importante, que es lo que ustedes van a ver, la baranda y las glorietas, lo conserva de la época. Y esto fue todo pensado bajo estrictas normas del momento y uso de la estética de ese momento. Por lo ende fue integrado a un proyecto macro donde se pensaba el parque en su totalidad, junto con el lago artificial, las islas, las sucesivas islas datan todo más o menos de la misma época, y todo está pensado bajo y circunscrito a una estética que era la del momento. Eso se trató de conservar, evidentemente, lo más que se pudo. El puente que está acá a la derecha nuestra, ese puente prácticamente no se ha tocado nunca. Sí se trabajó sobre las luminarias no datan de esa época, sino que son un poco más recientes, pero se ha tratado de confirmar con especialistas también en algún momento la fachada original. Batida de coco, esa es la mía, cambia la onda de este día. Pedirle un batuque a la negra María, el ritmo que trae la alegría, que trae la alegría. La hermosa pileta del Parque Sarmiento, obra y reliquia, si se quiere, nuestra, ¿no? Sí, es una pileta que por las características es única en la ciudad de Córdoba y no sé en qué otro lugar del país puede haber algo similar. Realmente es una infraestructura muy linda. En este momento tenemos 3 millones de litros, tiene la pileta, dado que tiene casi 100 metros de largo, casi 20 metros de ancho, arranca con una profundidad de 70 centímetros y termina con una profundidad de 2 metros. Ay, Diosito, tu cuerpo dorado del sol de Bahía, en un balanceo que me alucina. Vienen muchísimas personas cada día y sobre todo los fines de semana. Uno se imagina lo que habrá sido cuando se construyó, Carlos, en 1918, ¿no? Sí, y si mal no me falla la memoria de que en esa época se había sectorizado eran 2 días para masculino y 3 días femenino, o sea que no se bañaba la misma gente. Después ya se hubo una unificación, había toboganes. Bueno, además de todo lo que tiene el parque, tiene esta pileta fenomenal, ¿no? Bueno, restaurada con un presupuesto, me imagino, acotado, pero está en marcha. Por lo menos se salvó del resquebrajamiento de todo ese material. ¿Quién conoce sobre el tema de ustedes? ¿Lo han visto? ¿Se han bañado ahí? No mucho, pero me parece que pensando en cómo ha girado toda nuestra reflexión, el natatorio es algo de lo que todavía se preserva como algo bien público de acceso, digamos, sí, ¿no? Más para la zona sur de la ciudad, digamos, y me parece muy interesante lo patrimonial, ¿no? De la estética y el modelo arquitectónico, digamos, es muy significativo de la época también en la que fue pensado. Ahí el profesor Aguilar, por ahí habría que invitarlo y que nos explique un poco más sobre eso, pero me parece que hay que rescatar eso, ¿no? del natatorio, que es como un oasis, como dice ahí, para la zona sur. Bueno, ahí el sector del natatorio, y que está junto a, un poco más abajo, pegado a Nueva Córdoba, está la pista de patinaje. Ajá. Ese sector, todo ese tramo, es uno de los 10 sectores que más carga de población, de los 10 espacios verdes que más carga de población tiene dentro de la ciudad. Ese, por ejemplo, la Plaza Villa Libertador, hay como una serie de plazas que son como plazas críticas en relación a la cantidad de gente a la que sirven. Y ese es uno de esos espacios que en realidad son espacios que están muy vivos y muy activos por la cantidad de gente que accede, que está cerca. Y por ese motivo también es bueno que se les preste mucha atención, ¿no? Porque realmente al resolver estos espacios más críticos, de alguna manera están resolviendo el acceso a los espacios verdes a una mayor cantidad de gente de la ciudad de Córdoba. No así, por ejemplo, otras partes del parque que están más alejados a la gente.
El patrimonio verde que tiene el parque, hablamos de las especies que se sembraron, algunas tendrán 100 años, algunas más jóvenes, han implantado palmeras ahí en el medio. ¿En qué estado lo ven? Se está muriendo. Sí, es difícil su mantenimiento, ¿no? Está bueno también volver a pensarlo en eso, en lo que Thais, ¿no?, quiso mostrar ahí, un naturalista, mostrar diferentes, esto de mostrar la belleza, digamos, ¿no? Generar un espacio de belleza para que la gente pudiese ir a contemplarlo, que hoy se encuentra como mixturado, ¿no? O sea, esto de las palmeras, hablamos en un imaginario como si en Córdoba estuviésemos en Miami, tal vez por cerca de la pileta será por eso, claro. Pero y al lado... En una avenida que quiso ser París. Claro, claro, y al lado podemos poner pinos europeos, ¿viste? Medio, claro. Pero bueno, no sé, esos son parte de las características de lo que tenemos de la ciudad, ¿no? Se empiezan a mezclar cosas estéticas, pero que también eso muestran qué ideas tenemos sobre la ciudad. Es interesante que podamos reflexionar. Yo felicito la idea del programa también por ese sentido, que pensar, que logremos generar espacios donde los ciudadanos podamos pensar qué ideas tenemos para recrear nuestros espacios públicos, reivindican la ciudadanía, reivindican la política en el buen sentido, una política como el bienestar público. Y el Parque Sarmiento necesita mucho de eso. Necesita que le pongamos muchos la mirada sobre él y empecemos a pensarlo como algo que es de todos, que es colectivo, que requiere cuidado, mantenimiento, y imaginarlo nuevamente como lo que fue su esplendor, digamos, ¿no? Al menos un deseo. Creo que hay en un plan de gestión del arbolado del Parque Sarmiento, que debería tenerlo, un plan de gestión del arbolado, se deberían empezar a pensar en reemplazar algunas de las especies. Los árboles igual son seres vivos que tienen su ciclo de vida, y estos son árboles que ya son muy añosos, y habría que tratar de ir viendo de cómo reemplazarlos, o de ir plantando otros que los reemplacen cuando estos se sequen y se caigan. Incluso los árboles, cuando crecen, en la medida en que están creciendo, empiezan a realmente absorber dióxido de carbono. Estos árboles más viejos ya no crecen más, entonces es como que es un ciclo más cerrado. Y ya tener en cuenta las características climáticas de Córdoba. Digamos, muchas de estas iniciativas particulares están insistiendo mucho en la plantación de árboles nativos, ¿no es cierto? Por ahí, sin este criterio de distribución paisajística, que sería importante que desde los sectores públicos se indicara. Es decir, hay mucha gente hoy que está llevando los árboles, los está costeando de su propio bolsillo, los está plantando y los está cuidando, pero quizás están amontonados todos en un lugar donde quizás no hacen tanta falta, habría que llevarlos a otro. Muchos de los árboles que sacaron en Plaza de España se pusieron al lado de lo que es la zona de la Granja del Zoo. Creo que en eso el zoológico internamente tiene un arbolado muy interesante y una cuestión verde muy importante, que eso sería interesante de decir. Para otro programa lo del zoológico, porque es también un tema de debate lo que pido es, y lo digo por la experiencia en el 141, creo que es muy loable que comencemos a relacionarnos con los animales de otra manera. Creo que es lógico que ese tipo de formato ya no va más y las condiciones en las que están los animales quizás no son las óptimas, pero que eso no nos lleve a privatizar el sector del zoológico. Si el zoológico deja de ser zoológico, que pase a ser parte del parque como un parque público 100%, digamos, ¿no? Eso me parecería... Bueno, muchas gracias a los tres, ha sido un excelente programa. Muchas gracias. Encantado de estar con ustedes y lógicamente nos volveremos a ver. Bueno, que el Parque Sarmiento no sea tanto un reflejo de lo que somos, a lo mejor es un reflejo de lo que somos los cordobeses, lo que pensamos y cómo procedemos, ¿no? En su estructura fenomenal, pero en su estado con un futuro donde hay muchísimo trabajo por delante. Nos encontramos mañana a las 21. Esto es Debate por Canal U. Gracias.